Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar las sesiones que interrumpimos el jueves de la semana pasada, ahora con un tema nuevo, la valoración probatoria. Los subtemas que nos proponen bajo este rubro son los siguientes. Vamos a la otra lámina, Inés, por favor. Problemas de la prueba, valoración y calificación. Otro subtema, razonamiento probatorio, justificación de la prueba, hechos y argumentación probatorios, facultades discrecionales del juzgador en la investigación y estándar probatorio en el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a tratar de abordar en desorden, tratando de darle orden, una orden didáctica a todos estos temas de una gran importancia y algunos aparentemente de una gran novedad. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Acuérdense que pueden interrumpir en cualquier momento, hacer preguntas, observaciones, comentarios, lo que ustedes determinen está bien. Así que con toda libertad, cuando alguien quiera intervenir, levanta la mano y si no advierto que ha levantado la mano, pues entonces abre su micrófono e interviene. Vamos primero con el tema valoración de la prueba, porque son dos temas diferentes, la valoración y el otro subtema, ¿cuál es, Inés? Regresamos, por favor, a la anterior lámina. Valoración, gracias, y calificación, que yo no hablo propiamente de calificación, sino de clasificación, pero ya veremos en su momento qué es clasificación y calificación. Por lo pronto, hablaremos de valoración de la prueba. Encontrar un concepto de valoración es sumamente difícil. Parece que es un elemento subjetivo que difícilmente se puede objetivar, que difícilmente puede uno explicar con palabras sencillas y claras, completas, porque la valoración en sí misma no es necesariamente objetiva, sino subjetiva. Subjetiva a partir de que es una actividad del sujeto, de tal suerte que si el sujeto tiene que razonar, tiene que argumentar o tiene que valorar, pues esta valoración es un fenómeno psíquico, subjetivo, no puede ser objetivo con independencia de lo que vamos a ver en minutos posteriores. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Incluso el lenguaje tampoco está unificado en este aspecto. Hernando Davis Echandía, en su teoría general de la prueba, nos dice, por valoración o apreciación de la prueba judicial, se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Parece, de alguna manera, definición de diccionario, valoración, determinar el valor de convicción. Sin embargo, si revisamos cada una de las palabras y juntamos su significado, vamos a encontrar primero que la valoración, como nos dice Davis Echandía, es una actividad mental, es un procedimiento psicológico, un procedimiento interno, un procedimiento subjetivo, como les decía,
de raciocinio, operación mental. ¿Para qué? Para poder determinar si el elemento o medio de prueba es o no suficiente para generar la convicción del juzgador sobre los hechos controvertidos. Recordemos que la finalidad de la prueba es encontrar la verdad de los hechos controvertidos. Y ya habíamos visto que las partes, al ofrecer pruebas, tienen que ofrecer pruebas respecto de los hechos jurídicos en sentido amplio que han manifestado en su demanda el actor, en su contestación de demanda el demandado o responsable y, en su caso, los terceros interesados y los coadyuvantes. ¿Para qué? Para convencer al tribunal, cada uno por su parte, que está diciendo la verdad sobre los hechos que ha manifestado en su demanda, en su contestación de demanda, en su escrito de comparecencia como tercero interesado o en su escrito de comparecencia como tercero coadyuvante. ¿Sí? La verdad de los hechos. Esto es lo que tenemos que buscar. ¿Hasta dónde vamos a alcanzar esa verdad? Hasta donde sea posible, objetivamente juzgando, digo objetivamente, es decir, con los elementos de prueba. Pero todo el juzgamiento es un fenómeno subjetivo de raciocinio, de tal manera que no puede dejar de ser, sino, como dice Davis Echandía, una operación mental, a partir de lo alegado en juicio, a partir de lo probado en juicio, sin olvidar que el tribunal, sea unisubjetivo o colegiado, el tribunal tiene facultades en materia probatoria y que aquello que no hayan probado las partes puede requerir que se pruebe o puede ordenar el desahogo de diligencias probatorias o el desahogo de diligencias para poder perfeccionar algunas pruebas. De tal manera que cuando decimos para la convicción, el valor de convicción, sí es un fenómeno subjetivo, pero a partir de estos elementos objetivos, a partir de los hechos, acuérdense que hablábamos de argumentación fáctica, a partir de los hechos que han expuesto las partes en el caso concreto. Tratar de saber la verdad sobre estos hechos. Decíamos, cuando recibimos una demanda, el tribunal está en una situación de incertidumbre. Al leer la demanda, el tribunal tiene una hipótesis, tiene una idea de lo que está planteando el actor. Pero al recibir la contestación de demanda, tendrá otra narrativa, el tribunal tendrá probablemente otra hipótesis, a menos, por supuesto, de que el demandado se allane, diga es cierto todo lo que dice el actor, por tanto, me someto a su pretensión, solicito que se dicte sentencia y que se me otorgue un plazo de gracia para poder cumplir, cosa que difícilmente se ve en la realidad práctica. En nuestra materia es un poco más fácil. Ha habido muchos casos de promoción de juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, especialmente en materia de otorgamiento de credencial para votar, de inscripción en la lista nominal de electores, o bien en la exclusión de la lista nominal de electores. Si con alguna frecuencia se logra ver que la autoridad, al contestar la demanda,
Dice, es cierto todo lo que dice el enjuiciante y estamos dispuestos a otorgar la credencial para votar solicitada o a inscribirlo en la lista nominal de electores correspondiente o a excluirlo si tribunal así lo ordenas, tiene razón el enjuiciante. Esto es un poco más común, o cuando menos a mí me tocó ver en muchas ocasiones durante el tiempo que he estado en los tribunales electorales, que son aproximadamente o fueron aproximadamente 3 décadas. Me faltó un año para completar las 3 décadas como servidor público en los tribunales electorales. Bien, pero veamos también aquí cómo Davis Echandía nos dice valoración o apreciación. Utiliza las dos palabras como términos sinónimos y, por supuesto, reducido a la prueba judicial, que yo diría más que judicial, a la prueba procesal o a la prueba jurisdiccional. Ya he explicado por qué prefiero utilizar esta expresión. Y nos dice para conocer el valor de convicción. Si las pruebas se ofrecen para decirle al tribunal, estoy diciendo la verdad y lo demuestro con estas pruebas. Resuelve a mi favor. Teniendo demanda y contestación de demanda, decíamos que el tribunal se encuentra en la incertidumbre y ante distintas hipótesis, según sea el planteamiento del actor y la contestación del demandado, más la comparecencia del tercero interesado. El coadyuvante no puede modificar nada porque tiene que ser congruente o bien con la demanda del actor o bien con el informe circunstanciado de la responsable. No puede variar, tiene incluso prohibición expresa en la ley de medios de impugnación en materia electoral de variar la litis planteada por las partes. El tercero interesado tiene una mayor libertad de argumentación jurídica y, por supuesto, argumentación de facto, de tal manera que su participación sin variar la litis puede aportar otros elementos de hecho o de derecho para tener primero conocimiento del litigio y luego saber cómo resolver. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Enrique M. Falcón, en el Tratado de la Prueba Judicial, nos dice apreciación de la prueba. Apreciar consiste en poner precio a algo y desde el punto de vista del proceso significa establecer cuánto vale la prueba, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso. El tema probatorio en el proceso está en concordancia con los postulados de la ciencia, a la que se considera esencialmente falible y sujeta constantemente a nuevas búsquedas que profundicen el conocimiento. Pero a diferencia de la ciencia, el derecho, que necesita cerrar las cuestiones abiertas, no establece una permanente revisión de las soluciones. Una vez agotadas, clausura para siempre la investigación mediante el mecanismo de la cosa juzgada. Lo mismo, estos renglones son de un profundo conocimiento jurídico y de muchos temas al mismo tiempo. Los autores que hablan en derecho probatorio de buscar, investigar la verdad de los hechos, nos dicen no hay verdad absoluta. Toda verdad es relativa.
Y ni siquiera en las ciencias sociales encontramos una verdad absoluta, una verdad permanente, porque nuevas investigaciones, nuevos experimentos, nuevas comprobaciones nos pueden llevar a conclusiones diferentes a lo que había sido verdad. Y esto lo podemos advertir en muchos temas. Cuando yo estudié primaria, allá en la prehistoria, y nos enseñaron el sistema solar al que pertenecemos, nos decían del número de planetas, del número de satélites, etcétera. Y con el transcurso del tiempo, esto ha variado. Ya han encontrado nuevos planetas en nuestro sistema solar. Cuando estudié secundaria y teníamos que en química aprender la tabla periódica con todos los elementos que había en esa época, parecía que hasta ahí había acabado el catálogo de los elementos. Actualmente ha variado mucho. El átomo se le denominó átomo porque significa sin corte, sin separación, sin posibilidad de división. Y sin embargo, con el transcurso del tiempo se demostró que el átomo está constituido con diversos elementos y de ahí, desafortunadamente, por la maldad del hombre, la existencia de la bomba atómica, al poder descomponer el átomo. En fin, sin las ciencias exactas, no hay una verdad absoluta. En las ciencias sociales, menos todavía. Pero además en ciencias exactas se siguen estudiando, se sigue investigando, se sigue experimentando y se encuentran nuevas verdades que modifican las verdades anteriores. En materia jurídica, no. Si no se puede. Algunos dicen que el juez se parece al historiador. Sin embargo, la historia también se modifica. La historia también cambia con nuevos descubrimientos, nuevos estudios, nuevas investigaciones. En el derecho no se puede cambiar la verdad que se ha declarado en un juicio o proceso. Tenemos distintas instancias, normalmente dos. Todo juicio es biinstancial o debe ser biinstancial. No siempre lo es. Y hay medios de control de constitucionalidad y medios de control de convencionalidad. La convencionalidad internacional, no la convencionalidad interna o nacional, sino la convencionalidad internacional. Pero los juicios no pueden ser permanentes. Los procesos no pueden ser inacabados. Agotadas las instancias, si es biinstancial, agotados los medios extraordinarios de impugnación, que son de control de constitucionalidad y o de convencionalidad, estamos ante la cosa juzgada formal y material. La cosa juzgada formal cuando ya no existe ningún medio de impugnación, y la cosa juzgada material cuando además es inmutable lo resuelto. Ya no hay más medios de impugnación y no hay posibilidad de modificar lo que ya se resolvió. Es verdad jurídica, inmutable e inimpugnable, la cosa juzgada. Si nos equivocamos como última instancia, el error quedó ahí y aunque se advierta posteriormente, nada se puede hacer. De ahí la necesidad
de los tribunales colegiados, para que no sea una sola persona la que analice el caso particular, sino que sean 3 o más, para que entre todos, cuando menos eso es lo ideal, para que entre todos puedan analizar el caso concreto y resolverlo por unanimidad o por mayoría de votos. Durante el tiempo en que yo fui magistrado, nunca firmé una sentencia sin haber revisado el expediente correspondiente y, por supuesto, el proyecto presentado a los demás integrantes del colegiado. Conocía yo todos los asuntos, de ahí la cantidad de votos particulares que emití. Fueron en 10 años alrededor de 1,000 votos particulares, según la estadística de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es timbre de orgullo, sino una posición. Yo no podía firmar aprobando lo que consideraba que no era conforme a derecho. Y emití votos particulares para que no solo fuera el voto en contra, sino que se supiera por qué estaba votando en contra. Bien, pero vemos cómo Enrique Falcón le denomina apreciación a la valoración. ¿Cuánto vale la prueba? Obviamente no cuánto vale económicamente. Nos dice en otra expresión qué grado de, más que de verosimilitud, es qué grado de convicción representa en el juzgador. Él nos dice qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso. Obviamente los hechos controvertidos, los hechos objeto de prueba. El tema probatorio es justamente, o tema probandum, es justamente el objeto de prueba en el juicio particular, en el caso concreto. Tema probandum, ¿qué se debe probar? Bien, vamos a la siguiente lámina si no hay ningún comentario o pregunta. Sin embargo, cuando llegamos a la lectura de la prueba en el proceso civil, Juan Montero Aroca nos dice, bajo el rubro interpretación, valoración y apreciación, veamos cómo está agregando una palabra, interpretación, valoración, y separa valoración de apreciación. Davis Echandía nos dice valoración y apreciación es lo mismo. Enrique Falcón nos dijo también apreciación como sinónimo de valoración, aunque no usó la palabra valoración. Y nos dice Juan Montero Aroca, apreciación de la prueba y su valoración. Lo primero que hay que advertir es que, a pesar de lo que pudiera parecer, las palabras apreciar y valorar con relación a la prueba no son sinónimas, pues la primera tiene un significado más amplio que la segunda, de modo que en aquella se comprenden en realidad dos operaciones mentales, dos operaciones de raciocinio, y esas dos operaciones son interpretación y valoración. Si la palabra apreciación involucra interpretación y valoración, según Montero Aroca. Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Y explica Montero Aroca, interpretación. Después de practicada la prueba, lo primero que debe hacer el juzgador, y con relación a cada una de las fuentes medios, es determinar cuál es el resultado que se desprende de ella, lo que tiene que hacerse ineludiblemente de modo aislado,
esto es, con referencia una por una a las fuentes medio. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión a la que llega el dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en el documento, etcétera. A esta operación puede llamarse interpretación de la prueba, porque consiste en, partiendo de una forma de representación de los hechos, fijar los que el testigo afirma, del documento se deduce, el perito concluye. Sí, un estudio detallado, individualizado de cada prueba. Nos habla de fuente medio. La mayoría de los autores habla de los medios de prueba para aludir a la confesión, al testimonio, al dictamen pericial, al documento público, al documento privado, a la presunción, ya sea legal o la presunción humana, o cualquier otro elemento de prueba. La fuente, nos dice, la fuente es en donde está o de donde viene la prueba. La fuente es el testigo. La fuente es la parte que confiesa. La fuente es el perito. La fuente es el papel o el documento electrónico en donde consta el acto o el hecho jurídico. Sí, esas son las fuentes. Los medios, reitero, el testimonio, la confesión, el dictamen pericial, la presunción, etc. Es entonces, primero, interpretar, analizar lo que cada uno de estos elementos de prueba nos puede aportar. ¿Qué es lo que está probando ese elemento de prueba de manera aislada? La interpretación, cuando hablamos de interpretación jurídica, es conocer el sentido de una norma jurídica. Aquí es saber qué es lo que se está probando con ese elemento o medio de prueba. Porque quizá una prueba pruebe un hecho y otra prueba pruebe un hecho distinto o pruebe de manera diferente el mismo hecho. Sí, por eso el análisis individual primero para saber el contenido de cada prueba como elemento o medio probatorio derivado de determinada fuente. Por eso el uso de la expresión fuentes medios. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Valoración, según Montero Aroca. Establecido el resultado de cada fuente medio, el paso siguiente consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al mismo en la producción de certeza, lo que comporta una decisión sobre su credibilidad. Se trata ahora de decidir si el testigo merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad, si el documento es auténtico y representa fielmente los hechos tal y como se produjeron, si el perito es creíble y sus razonamientos están apoyados en la lógica, etc. Si ya no solo qué fue lo que dijo el testigo, sino incluso cómo lo dijo, en qué circunstancias lo dijo. Sí, tenemos que estar pendientes de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y todo esto debe entrar a un análisis valorativo. ¿Me convence o no me convence el elemento de prueba que estoy analizando? Veamos cómo hasta este momento estamos hablando de interpretación y valoración
de pruebas de manera individualizada, una por una. Aquí nos dice Montero Aroca, para producir certeza. Sí, si lo que tenemos como juzgadores, como tribunal, si lo que tenemos es incertidumbre, esa incertidumbre se va a desvanecer con las pruebas, o esa es la finalidad, generar certeza. ¿Certeza sobre qué? Certeza sobre la verdad de los hechos. Tenemos que convencer al tribunal, pero no convencerlo con malas artes, no convencerlo con argumentos inductivos, sino con los elementos probatorios, más el razonamiento, más la argumentación que le aportemos al tribunal, para que el tribunal pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y este conocimiento, a diferencia de lo que dicen muchos autores contemporáneos, este convencimiento necesariamente para mí es un fenómeno psíquico subjetivo. Me convenzo a partir de la objetividad de los elementos de prueba, pero esta convicción no puede estar fuera, no puede ser objetiva. Está basada en elementos objetivos, pero es una apreciación personal del juzgador para poder llegar a la conclusión de cuál es la verdad, a quién asiste la razón en el juicio del que tiene conocimiento. ¿Le asiste la razón al actor o al demandado? Si no puede declarar empate, ningún tribunal puede declarar empatadas a las partes. Uno de los dos ha de tener la razón, uno de los dos es el que ha de resultar triunfador en su pretensión como actor o su pretensión como demandado, su pretensión de defensa, de oposición, de resistencia a lo que quiere el actor. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Y llegamos al momento final, apreciación de la prueba, según Juan Montero Aroca. Al conjunto, pues, de la interpretación y de la valoración puede llamarse apreciación de la prueba, la cual consiste en operaciones mentales que ha de realizar el juzgador para, partiendo de las fuentes medios de prueba, llegar a establecer certezas respecto de las afirmaciones de hechos de las partes, afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. Dentro de ese conjunto existen diferencias claras entre interpretación y valoración. Las afirmaciones de hechos de las partes. Acuérdense, leíamos con Tarufo, con Michele Tarufo, la existencia de hechos brutos y la existencia de hechos jurídicos. Los hechos brutos, que se mencionan tanto en el derecho anglosajón como en el derecho italiano, y no sé si en otros derechos de otros países. Yo lo llamaría en todo caso hecho ajurídico, un hecho que está fuera del derecho, un hecho sin trascendencia jurídica. Sin embargo, acuérdense que decíamos que no hay hechos ajurídicos o hechos brutos, que todo depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dormir, creo que usamos este ejemplo, aparentemente pudiera ser un hecho ajurídico, un hecho bruto, un hecho que no tiene trascendencia en el derecho. Y decíamos, depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si yo estoy dormido en mi recámara, a donde habito, pues puede no haber mayor trascendencia. Pero si estoy en mi trabajo
y me quedo dormido, la misma conducta tiene trascendencia porque estoy en la oficina de trabajo, en horas de trabajo y haciendo lo que no es trabajo. Se vuelve un hecho ilícito que puede ser motivo de despido, la causa justificada de despido. Los días de descanso deben ser días de descanso para poder recuperar energía y volver al trabajo en la próxima semana. El séptimo día, cuando se trabajaban 6 días necesariamente y se descansaba el domingo, el descanso dominical, es para poder descansar, reponer energías y regresar al trabajo con nuevas energías, con energías renovadas. Si el domingo me dedico a hacer trabajo extraordinario, o ahora sábado y domingo, probablemente esté incurriendo en una conducta ilícita para el patrón que me paga de lunes a viernes, porque el lunes voy a llegar cansado, quizá con sueño. Sí, en fin, no me voy a meter a más ejemplos, pero estos hechos brutos son los hechos ajurídicos o los hechos materiales, como se les denomina en nuestro derecho nacional. Yo, insisto, no coincido con esta opinión. No hay hechos puramente materiales. Depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para saber qué consecuencias jurídicas puede tener. Pero ya está aquí. La explicación de Montero Aroca, apreciación, es la unión de interpretación y de valoración. Pero veamos cómo ya no es de manera aislada, sino todos los elementos de prueba para poder llegar al conocimiento de la verdad, en el caso concreto, conocimiento de la verdad o llegar a la certeza en el conocimiento de esas afirmaciones de hechos jurídicos que hicieron las partes en el juicio correspondiente. Así que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. Acuérdense, por favor, hemos dicho, la norma jurídica se forma con 2 elementos: hipótesis o supuesto, algo que puede pasar, y efecto o consecuencias. Las consecuencias son crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, situaciones o estados jurídicos. Hecho jurídico en sentido amplio, la realización del supuesto normativo, con independencia de que este supuesto normativo, una vez realizado, sea un acto jurídico, un hecho jurídico en sentido estricto de la naturaleza o un hecho jurídico en sentido estricto de los sujetos de derecho. Y todavía hay mucho más clasificación, pero no nos da tiempo de hacer un estudio más amplio de este tema. Si hay alguna pregunta o comentario hasta este momento, adelante, si no, para continuar. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Vamos ahora a la lectura de lo que nos dice Michele Tarufo. Credibilidad de la prueba. La valoración de la prueba consiste en determinar el valor probatorio de cada medio de prueba en relación con un hecho específico y tiene por objeto establecer cuándo y en qué grado puede ser considerado verdadero el hecho, por supuesto, sobre la base de las pruebas relevantes, el enunciado que afirma la ocurrencia de ese hecho. Con el fin de establecer esa vinculación, el resultado de las pruebas tiene que ser determinado claramente
y debe ser vinculado con enunciados fácticos específicos. El primer paso para establecer la conexión entre pruebas y hechos consiste en valorar la credibilidad de cada medio de prueba. Establecer la credibilidad de una prueba puede requerir llevar a cabo valoraciones complejas. Ese juicio puede ser complejo y basarse en un conjunto de otros medios de prueba. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, Inés. Gracias. Nos dice Michele Tarufo, determinación del peso de las pruebas. Determinar el valor probatorio de un medio de prueba acerca de un hecho puede ser bastante simple en el caso de las pruebas directas. Esto es, cuando las mismas tienen que ver directamente con un hecho principal en litigio. En ese caso, se puede decir que el grado de credibilidad de un medio de prueba coincide con su valor probatorio y por lo tanto determina el grado de veracidad del enunciado sobre el hecho relevante o principal. La situación es mucho más complicada cuando los medios de prueba son indirectos o circunstanciales. En ese caso, el resultado inmediato de la actividad probatoria es la determinación de la verdad de un hecho circunstancial sobre la base de los medios de prueba disponibles, pero ese hecho es un factum probans y no un factum probandum. Sí, un hecho probado y no el hecho objeto de la prueba. Si recuerdan, cuando vimos pruebas directas y pruebas indirectas, de acuerdo a lo expuesto también por esta tendencia del pensamiento jurídico que citamos por conducto de Tarufo, dijimos prueba directa es la que se refiere al hecho principal, al hecho a probar. Y la prueba indirecta es aquella que prueba hechos relacionados con el hecho a probar. Y ejemplificábamos, no recuerdo el ejemplo que les di, pero vamos a pensar lo que sucede con frecuencia, con alguna frecuencia, desafortunadamente, en nuestra materia. Un partido político postula a un candidato para participar en X procedimiento de selección de representantes populares. Pero para su seguridad, los dirigentes del partido político le piden a su candidato que firme su renuncia como candidato. Y muchas veces les hacen firmar papeles en blanco. Si se presentara el caso de sustitución de candidato, diciendo el partido, vengo a sustituir a mi candidato porque renunció a la candidatura y exhibe el documento con el que se manifestó la voluntad de renunciar, firmado. Lo que se tiene que probar es renunció o no renunció a la candidatura. Obviamente la renuncia tiene que ser posterior a la aceptación, no simultánea o inmediatamente después de la aceptación, porque tiene derecho el candidato a renunciar a la candidatura. Se presenta este documento con fecha,
con lugar de expedición y el texto, por así convenir a mis intereses, renuncio a la candidatura que se me otorgó por mi partido o por el instituto competente a petición de mi partido. No quiero continuar más en la candidatura. Presenta el documento, el partido político, y el candidato sustituido dice, yo no firmé esa renuncia, me hicieron firmar en blanco. Ofrezco la prueba pericial para acreditar que el texto fue puesto después de que el papel estaba firmado. Y de acuerdo a las pruebas periciales en documentoscopía, se puede demostrar si la firma y el texto fueron puestos incluso en la misma fecha o en fechas cercanas, si el texto es anterior o posterior a la firma, si la firma es anterior al texto. Pero ¿qué es lo que estaríamos demostrando en ese caso? No que no hubo renuncia, porque la renuncia ya está demostrada con el texto del documento. Lo que estamos demostrando es que el texto fue puesto después de la firma. En consecuencia, que dice la verdad el actor cuando dice yo no renuncié o no he renunciado. Me hicieron firmar un papel en blanco. Yo quiero seguir en la candidatura. Esa fue mi voluntad y esa es mi voluntad. ¿Qué se está demostrando? Se está demostrando que el texto se anotó, se escribió con posterioridad. Pero no es ese el hecho objeto de prueba. El objeto de prueba es si hubo renuncia o no. De tal manera que esta será una prueba circunstancial, una prueba indirecta. Y les digo, desafortunadamente, esto ocurre con alguna frecuencia en la materia electoral. Y como la clasificación de pruebas en directas e indirectas es importante. ¿Y cómo vamos a valorar? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a valorar y qué es lo que vamos a demostrar? Aquí, demostrado el hecho de la escritura posterior, se queda por vía de razonamiento, queda demostrado que efectivamente firmó en blanco, porque no tienen ninguna otra prueba para demostrar que firmó en blanco. Y con esto también llegar a la presunción de que efectivamente él no renunció. Y por tanto, que lo que está diciendo es lo que debe prevalecer. Yo acepté, estoy a gusto haciendo campaña y quiero ganar, quiero continuar siendo candidato. En fin, el tema de valoración de la prueba es un tema que está en el contexto, y lo hemos leído en todos los autores, en el contexto del raciocinio. Por ahí tenemos un tema que es razonamiento probatorio. Si para poder valorar la prueba tenemos que razonar, pero luego regresaré a ese tema. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Bien, vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. ¿Cuáles son los sistemas de valoración de la prueba? Tenemos tres sistemas de valoración de la prueba. Una denominada prueba legal. Las otras son expresiones sinónimas. Prueba legal, prueba formal, tarifa legal, sistema legal o prueba tasada. ¿Por qué prueba formal? Porque está en el texto de una norma jurídica. Por eso también se denomina prueba legal, porque el valor de la prueba está determinado por la ley, por el legislador, de manera previa, sin posibilidad de modificación. El legislador, al no confiar en el conocimiento
y la honestidad del juzgador, le impuso en la ley el valor de la prueba. Por eso también se denomina prueba tasada. Ya está tasado su valor en la ley. Esto, obviamente, en la actualidad resulta inadmisible, aunque subsisten muchas normas que todavía contienen este sistema de prueba tasada. Si recordamos, y no recuerdo si lo mencioné con ustedes, Montesquieu, en El espíritu de las leyes, nos dice: el juez no es más que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Sí, a partir de aquí, si el juez solo es la boca que pronuncia las palabras de la ley, no necesita hacer ejercicios de raciocinio. ¿Para qué? Y de aquí surge también la tesis de que la sentencia no es más que un silogismo jurídico. Y actualmente todavía seguimos diciendo que al juzgar subsumimos los hechos al supuesto normativo. Si el supuesto normativo como si fuera un molde. Si el hecho cae bien en ese molde, se ha concretado el supuesto normativo, aplíquense las consecuencias. Esto ha motivado a muchos para proponer que el juez sea sustituido por una computadora. Alimentemos el programa con los supuestos del caso, los hechos, perdón, del caso concreto. Ya está la norma en la memoria de la computadora, ubica esos hechos, tipifican el supuesto normativo, sale la sentencia impresa. Esto lo practicó durante muchos años, yo espero que ya no suceda, la Procuraduría Fiscal de la Federación, al imponer sanciones. Tenía todo su catálogo de infracciones, catálogo de sanciones, alimentaba a la computadora con el hecho concreto y la computadora daba la resolución imponiendo la sanción. Cuando el sancionado iba al Tribunal Fiscal de la Federación, que ya no existe, ahora es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, exponía el caso concreto, exponía los hechos como habían ocurrido y muchas veces, aunque hubiese cometido la infracción, la sanción estaba mal impuesta porque no se había motivado y razonado correctamente la sanción a imponer o la cuantía de la sanción impuesta. Puede imponerse la sanción de hasta 3 veces, invento, el impuesto omitido. Pero el hasta 3 veces implica desde 1 peso hasta 3 veces. ¿Cómo vamos a determinar el momento en que la sanción queda cuantificada? ¿Cuál es la sanción adecuada al caso concreto? No es única y exclusivamente por la infracción cometida, sino cuáles son las circunstancias particulares del infractor, sus circunstancias de formación, ¿sí? Formación académica, su situación económica y social, en fin, muchos elementos, vuelvo otra vez, circunstancias de tiempo, modo y lugar. De tal manera que una sanción debe ser meditada con todo cuidado para poderse imponer. Y así, para resolver cualquier caso, tenemos que analizar con mucho cuidado cada una de las pruebas que han sido desahogadas en el juicio. Hacer un análisis de conjunto de todas estas pruebas. Hacer un análisis de los hechos controvertidos. La expresión secundum allegata et probata para mí sigue siendo válida. ¿Qué es lo que alegaron las partes y qué probaron? Sin que el tribunal se pueda quedar solo en eso.
El tribunal, el juzgador, tiene oportunidad de preguntarle directamente al absolvente de posiciones en una prueba confesional. Tiene la facultad de interrogar directamente a el testigo con independencia de las preguntas formuladas por el oferente de la prueba. El tribunal tiene la facultad de exigirle explicaciones al perito. Es cierto que el que tiene el conocimiento especializado es el perito, pero no es el perito el que resuelve. El que resuelve es el tribunal. Y el tribunal tiene que hacer el análisis lógico y puede preguntar lo que necesite saber para poder llegar a la convicción. En fin, el tribunal es el director, es el rector del juicio, del proceso. No es un ente inerte, es tercero imparcial, pero debe apreciar todos los elementos del juicio. El principio de inmediatez, inmediación dicen todos los autores, yo digo inmediatez, el principio de inmediatez es sumamente importante. Conocer el juicio desde su origen, durante toda su fase, hasta llegar al momento de dictar sentencia. Es un acto de extrema responsabilidad que se debe ejercer con ética, con conocimiento jurídico y, por supuesto, con criterio, con raciocinio. El sistema de la prueba legal o prueba tasada, para mí, debería de derogarse de manera total. Que no quede vestigio de este sistema. Vayamos al sistema de la sana crítica. No el de la libre apreciación, libre valoración o íntima convicción. Porque en este sistema de libre apreciación, de libre valoración, el tribunal no tiene nada que explicar. Revisa el caso concreto, analiza las pruebas y resuelve, perdónenme la expresión, resuelve como quiere o como quiera, sin explicación alguna sobre el método o el sistema de valoración de las pruebas. Y esto que yo pensaba que había pasado a la historia, que fue propio, entre otros, de la Santa Inquisición, o que incluso estuvo vigente en el derecho italiano y seguramente en muchos derechos de varios países, porque la sentencia era única y exclusivamente los puntos resolutivos. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no he buscado, pero voy a buscar esa tesis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio jurisprudencial de que las sentencias son los puntos resolutivos, no los resultandos ni los considerandos, solo los resolutivos. Y no, la sentencia es desde el brevete o rubro hasta las firmas, pasando, por supuesto, por el preámbulo o proemio, los resultandos, los considerandos, los resolutivos, incluso el voto particular forma parte de la sentencia y, por supuesto, las firmas de los juzgadores y del secretario que autoriza y da fe. Todo eso es la sentencia. Bueno, actualmente, si revisamos el derecho norteamericano, en especial el derecho penal, el derecho que se imparte por el jurado popular, ¿cuándo hemos visto que el jurado popular explica cómo valoró las pruebas? Es más, no son juristas, no son especialistas en materia jurídica. Se escoge, y en estos días creo que está en el procedimiento para determinar quiénes serán los integrantes del jurado popular que juzgue a
quien fue secretario de Seguridad en México y que está acusado por varios delitos en Estados Unidos de Norteamérica. Nunca el jurado popular nos explica cómo valoró las pruebas. En el sistema de la sana crítica, yo reduzco el contenido o la explicación del sistema de la sana crítica diciendo que la valoración de las pruebas debe estar debidamente motivada y fundamentada. Explicar por qué la prueba nos ha convencido, por qué tiene valor probatorio pleno o por qué, siendo pruebas indirectas o circunstanciales, o pueden ser todas pruebas directas, cómo es que llegamos al convencimiento que estamos expresando en la sentencia. Esta valoración de las pruebas forma parte de la motivación y fundamentación de la sentencia. Se tiene que argumentar la valoración de las pruebas, se tiene que razonar por qué estamos otorgando valor probatorio pleno a las pruebas. El sistema de la sana crítica se sustenta en el recto raciocinio, en las normas de la lógica. ¿Qué es lo que el recto raciocinio nos indica? Y además debe estar también sustentada en las máximas de la experiencia. No solo el razonamiento lógico, sino también la experiencia que el juzgador ha ido adquiriendo con el transcurso del tiempo. ¿Cómo es que ha aprendido a valorar las pruebas y a resolver los juicios de su competencia? Para mí debe ser el sistema de la sana crítica el que prevalezca en todos los casos y en todos los ámbitos del derecho. Para mí nos da seguridad jurídica de que el tribunal está actuando conforme a derecho, conforme a la ética. Bien, ¿algún comentario, duda o pregunta? Vean a todo lo que nos ha llevado el tema de la valoración de la prueba. Un tema sumamente importante, de mucha responsabilidad para el tribunal, para el juzgador y, por supuesto, que nos da certeza y seguridad jurídica a los justiciables. Es una garantía de la sociedad el sistema de la sana crítica en la valoración de los elementos de prueba aportados en el juicio, admitidos y desahogados en su oportunidad, valorados por el tribunal correspondiente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. Bueno, aquí está el sistema de la sana crítica. Se deben cumplir las reglas o principios de la lógica, es decir, el recto raciocinio. Se deben de tomar en cuenta las máximas de la experiencia y la valoración de las pruebas, decíamos, debe ser en su conjunto. Deben estar adminiculadas o concatenadas todas las pruebas entre sí para llegar a la conclusión. Y lo que les decía, para mí la sana crítica es una valoración sustentada en la debida motivación y fundamentación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Calificación o clasificación de las pruebas. Vamos a la siguiente lámina, Inés. Solo voy a dejar enunciados, no nos da tiempo a hacer el estudio de todas las especies de pruebas. No todos los autores coinciden en estas clasificaciones y algunos incluso unen algunas de estas clasificaciones para tener como
sinónimas algunas expresiones. Las pruebas las podemos dividir en admisibles o inadmisibles. Estamos hablando de clasificación. Pero para poder clasificarlas en admisibles o inadmisibles, tenemos que calificarlas. ¿Sí? Calificar es admisible o inadmisible la prueba. Positivas y negativas. Posibles o imposibles. Oportunas o extemporáneas. Junto con las oportunas y en un punto intermedio, las pruebas sobrevenientes. Pruebas relevantes e irrelevantes. Pruebas útiles e inútiles. Lícitas e ilícitas. Orales y documentales. Directas e indirectas. Perfectas o completas, imperfectas o incompletas. Vean un catálogo bastante amplio que su sola explicación nos podría llevar un curso completo. Dejo aquí la exposición. Algunos autores actualmente hablan solo de pruebas directas e indirectas. Ya explicamos los dos criterios. Me parece que lo correcto es la tendencia que sustenta que prueba directa es la que se refiere al hecho relevante o hecho controvertido, en tanto que la prueba indirecta es la que se refiere a hechos que no son los principales, sino secundarios, que no son los hechos objeto de prueba, pero que nos inducen a poder probar esos hechos controvertidos o principales. Me quedaré en esta parte, si no mal recuerdo, en otra sesión veremos, o en otras sesiones, veremos el tema de pruebas lícitas y pruebas ilícitas. Si la prueba es ilícita, resulta inadmisible. Si la prueba es lícita, pudiera ser admisible. No necesariamente es admisible, porque pudiera ser una prueba irrelevante, y entonces, aunque sea lícita, pues no la necesitamos porque es irrelevante. O quizá sea una prueba inútil. ¿Para qué queremos la prueba si el hecho está reconocido? Toda prueba debe ser útil. Y ante un hecho reconocido, no se requiere prueba. O si estamos ante un hecho notorio o un hecho imposible, ¿para qué queremos prueba? En fin, les decía, el estudio de esta clasificación y calificación es amplia también. Nosotros la hemos visto solo en su clasificación directas e indirectas y veremos el tema de pruebas lícitas e ilícitas. De las sobrevenientes hablaremos cuando veamos la prueba en el proceso electoral. Y de las admisibles e inadmisibles, también en ese momento podremos hablar de esta clasificación. Los que tengan inquietud por todas las clasificaciones, hay varios libros de derecho probatorio. Ustedes habrán visto que yo he estado citando con frecuencia a Davis Echandía, me parece un libro completo, pero también a Enrique Falcón, Derecho Probatorio en 2 tomos, a Michele Tarufo en 2, 3 o más obras, y a Couture, por supuesto, que no podemos dejar de estudiar lo que Eduardo Couture nos dice, el derecho, la prueba, temas relevantes, o selectos, o no recuerdo el subtítulo del libro de Santiago Sentís Melendo, la prueba, interesantísima también. Así que viendo estos libros podrán encontrar algunas de estas clasificaciones. En ninguno van a encontrar el catálogo que estamos presentando en esta diapositiva, el catálogo completo. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Concepto de medio de prueba.
Bueno, lo da Michele Tarufo en el concepto de medio de prueba. Sin embargo, nos sirve para poder saber cuál es la prueba relevante y la prueba admisible. Nos dice, los medios de prueba constituyen datos cognitivos e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Si los medios de prueba constituyen datos cognitivos, es decir, de conocimiento e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Medio de prueba es todo lo que pueda ser usado significativamente para apoyar la prueba de un hecho. En sentido estricto, estamos frente a un medio de prueba solo si éste es relevante y admisible. Un elemento de prueba que carece de relevancia o es inadmisible en un caso específico no es elemento de prueba en ese caso. Si dice prueba solo es lo que se puede admitir, lo que no se debe admitir no es prueba. Prueba solo si se refiere al hecho objeto de controversia. Si no se refiere al hecho objeto de controversia, no es prueba. Por eso lo que leíamos en otra diapositiva, el factum probandum y el factum probans. El hecho probado no es el hecho objeto de la prueba, sino que es un hecho que nos ayuda a llegar al conocimiento de la verdad sobre el objeto de prueba, pero que no tenemos prueba directa. O bien que hay pruebas indirectas que vienen a reforzar el conocimiento de esa verdad o a completar el conocimiento para llegar a la verdad de los hechos. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Justificación de la prueba, hechos y argumentos probatorios. Este es el subtema. Para mí, la justificación de la prueba es un tema que se expone bajo un rubro mucho más amplio, que son principios de la prueba. ¿Cómo justificamos la necesidad de la prueba? Vamos a la lámina siguiente, por favor. Principios de la prueba procesal. Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Se refiere este principio, nos dice Hernando Davis Echandía, se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre ellos. Sí, esta es la justificación de la prueba. El tribunal es un tercero imparcial en la contienda, en la controversia. Los litigantes, los sujetos del litigio, son actor y demandado, no los abogados postulantes. Los abogados no son litigantes, salvo que litiguen en propio derecho o por propio derecho. No, los litigantes son el actor y el demandado. Son los sujetos en litigio o sujetos del litigio. Los abogados son postulantes. Postulan el derecho en defensa de su cliente. Bueno, sí, al ser el tribunal un órgano tercero, no conoce los hechos. Por eso el estado de incertidumbre del que hemos hablado. Se formula hipótesis y la formulación de las hipótesis son a partir de la demanda
y de la contestación de la demanda. Y las pruebas le sirven para desvanecer la incertidumbre y llegar al conocimiento cierto de los hechos, para llegar a la verdad de los hechos. Por eso les decía, la valoración de las pruebas es un fenómeno subjetivo, interno, psicológico, lógico, por supuesto, y jurídico, ético. El razonamiento complejo es un fenómeno subjetivo, pero a partir de la objetividad de los hechos y de las pruebas. Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Solo puede ser imparcial dictando sentencia conforme a lo alegado y probado en el juicio. Debe fundarse la decisión judicial en las pruebas, nos dice Hernando Davis Echandía. Que los hechos estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez. Claro, para que el juez pueda llevar pruebas al proceso, nos dice con toda razón Davis Echandía, el juez, debe estar facultado por la ley para hacerlo. Si las facultades probatorias, facultades extraordinarias, le denominan algunos facultades discrecionales del juez en materia probatoria. Yo les sigo denominando, como en México acostumbramos decir, diligencias para mejor proveer. Algunos autores y tribunales, si no mal recuerdo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos usa la expresión de diligencias para mejor resolver. Con independencia de cuál expresión usemos, el juez debe estar facultado para, sin romper el principio de equilibrio procesal de las partes, sin infringir el principio de igualdad de las partes, sin relevar a las partes de la carga probatoria, sin suplir la deficiencia de alguno, sino, por eso prefiero yo la expresión para mejor proveer de justicia a los justiciables en el caso concreto. Sí, ordenar el desahogo de las diligencias probatorias que sean necesarias, bien para traer a juicio, para traer al proceso las pruebas que no han aportado las partes, o bien para perfeccionar algunas de las pruebas que no están perfeccionadas. Vamos a regresar, creo que 2 o 3 láminas antes, en la calificación. Ahí, gracias, Inés. Vean cómo hablamos de pruebas perfectas o completas, pruebas imperfectas o incompletas. Muchas veces, en la práctica, vamos a encontrar que ofrecida y aportada una prueba, la prueba está incompleta. Falta la hoja de la firma si es una prueba documental. O bien es una copia simple. No es una prueba perfecta. Cuando mis colaboradores elaboraban acuerdos y decían se tiene por ofrecido el testimonio notarial que ofrece el actor, les preguntaba, ¿realmente tenemos el testimonio notarial? A ver, dénmelo. Sí, porque el lenguaje jurídico es un lenguaje estricto. Y si solo es copia certificada del primer testimonio, no es testimonio notarial. Pero además tenemos que precisar primero, segundo o tercero. O bien nos dicen,
la escritura notarial. No, la escritura no puede salir de la notaría. Bueno, sí puede salir de la notaría, pero para ir al Archivo General de Notarías, cuando sea el momento oportuno de entregar el protocolo del notario al Archivo de Notarías. Pero así como no podemos ofrecer como prueba el acta de nacimiento, entre otros ejemplos, porque el acta de nacimiento, cuando menos en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se elabora por triplicado y tiene un destino específico cada ejemplar. Un ejemplar para la Oficina Central del Registro Civil, otro ejemplar para el Juzgado del Registro Civil, en donde se lleva a cabo el registro correspondiente, y el otro ejemplar para el archivo judicial en el caso del Distrito Federal. Así que el acta no puede estar en poder de un particular. Sería tenencia indebida de un documento público. Lo que tenemos son copias certificadas, pero no las actas. Si yo presento el primer testimonio de la escritura con la cual se me ha otorgado mandato con representación, puedo exhibir el original. Y en el original testimonio, primer testimonio, se dice que se expide a favor de, y tiene que venir la firma del notario, y tiene que venir, por supuesto, lo que la ley del notariado exige para poder tener por perfecta la escritura que se queda en la notaría y el testimonio expedido por el notario. Puede ser primero, segundo, tercero, enésimo, el que sea. Si no aparece la firma o no aparece me parece que se llaman quinegramas, o no aparece el sello, falta algo, es una prueba que no está completa o que es imperfecta. O si es un documento ilegible o es una fotocopia simple, durante mucho tiempo la Corte sostuvo la tesis de que las copias simples no tienen valor probatorio alguno. Y no es correcto. Algún valor probatorio han de tener. ¿Cuál es ese valor probatorio? Se ha de determinar en el momento del juzgamiento. Si nadie objetó la copia simple, si incluso se reconoció su contenido, pues puede hasta hacer prueba plena. Está aceptada por las partes y está aceptado su contenido. Efectivamente, así fue. A pesar de ser una fotocopia simple, puede tener valor probatorio pleno, pero pudiera ser ilegible o pudiera no ser suficiente, y entonces pedir que se coteje con el original y que se certifique que esa copia simple es reproducción fiel del original y, por supuesto, saber, decir, hacer constar en dónde está ese documento original. Sí, el tema de, vamos ahora sí, creo que es una o dos láminas adelante, ahí, en la anterior, ahí, gracias. Sí, justificación de la prueba, hechos y argumentos probatorios. Justificación de la prueba para poder dictar sentencia a partir de elementos objetivos. Elementos objetivos que comprueban los hechos afirmados en el proceso, sea en la demanda, en la contestación de demanda o en el informe circunstanciado. Pero además, las pruebas implican argumento. Luego regreso a ese tema que ya habíamos avanzado un poco cuando hablábamos de la valoración de la prueba como acto de raciocinio del juzgador para su valoración y para decir cómo llega al conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya leíamos esta. Vamos a la siguiente.
Vamos a ocuparnos brevemente de algunos principios de la prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principios de la prueba procesal, y aquí estamos citando, como podrán ver, tiene el inciso D, preceden los incisos A, B y C con otros principios. Principio de comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición. Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que solo a éste beneficie. Una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla. Como el fin del proceso es la realización del derecho y como las pruebas constituyen, los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado. Desde el momento en que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa situación de hecho. Eduardo Couture, cuando explica la prueba judicial, formula su planteamiento a partir de 5 preguntas. Santiago Sentís Melendo agrega 3 preguntas más para integrar 8 preguntas. Y yo he formulado otras más. Creo que llegué a un catálogo de 13 o 14 preguntas. Pero una pregunta es, ¿para quién es la prueba? ¿O para qué es la prueba? Sí, que es distinto a cuál es el fin de la prueba. La pregunta, ¿quién es el destinatario de la prueba? El destinatario es el tribunal. El destinatario es el juez. No es la contraparte. Por eso el principio de comunidad, primero principio de comunidad, porque para mí no es lo mismo principio de comunidad que principio de adquisición. El principio de comunidad es lo que nos explica David Sechandía en estos primeros renglones. Consecuencia de la unidad de la prueba. Para el tribunal, todas las pruebas constituyen una unidad. No importa si la aportó el actor, el demandado, el tercero interesado, el coadyuvante o si la ordenó el juez, y por eso está en el expediente. El principio de adquisición de la prueba implica que las pruebas son parte del proceso. La etapa probatoria, cuando hay una sistematización del proceso, la etapa probatoria forma parte de la etapa de instrucción o substanciación del juicio. En esta etapa de substanciación del juicio, o de esta etapa, forma parte la etapa probatoria. La etapa probatoria se constituye, normalmente, no siempre es así, con el ofrecimiento de las pruebas, aportación, recepción por el tribunal, aportación por el oferente, recepción por el tribunal, admisión en su caso, preparación, si así procede, desahogo y valoración. Nada más que ya vimos, la valoración es hasta el momento de dictar sentencia. De tal manera que la etapa de instrucción
En la etapa preparatoria o de instrucción, se queda hasta el desahogo de las pruebas. Hasta ahí. La valoración vendrá en la otra etapa del juicio, que es la etapa de sentencia. Pero vean cómo nos dice Davis Echandía, que la prueba no pertenece a quien la aporta, que es improcedente pretender que solo a este beneficie. Muchas veces ofrecemos pruebas y sobre todo cuando sin razonamiento alguno decimos ofrezco la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a mi defendido o lo que favorezca el interés de mi cliente. Nada dijimos y dijimos una torpeza, porque no es la prueba de quien la ofrece. La prueba es del proceso, la prueba es para el tribunal y el tribunal al momento de calificar, la calificará, la valorará para determinar la verdad de los hechos controvertidos. Pero vean cómo nos dice también Davis Echandía. Una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla. ¿Y en qué momento la parte contraria va a invocar las pruebas a su favor, las pruebas ofrecidas por su contraparte? En una etapa que los abogados normalmente pasamos desapercibido, en una etapa que no le damos la importancia que corresponde y que sería de suma importancia, de suma trascendencia para el caso concreto, la etapa de alegatos. ¿Qué hacemos en la práctica? Decir, y por alegatos, te pido juez, te pido tribunal, que tengas por reproducidos a la letra todos mis argumentos de la demanda. Esos no son alegatos. Se les denomina mejor en el proceso penal conclusiones. De toda la etapa de instrucción, ¿a qué conclusiones llego, actor o demandado? Y estas conclusiones, estos alegatos, son los que le debo ofrecer al juez. Dice Couture que la demanda es el proyecto de sentencia que quiere el actor y la contestación de demanda es el proyecto de sentencia que formula el demandado. Yo digo que no. En todo caso, el proyecto de sentencia que yo quiera debe ser mi escrito de alegatos o de conclusiones en materia penal. En algún asunto en donde dijimos eso, argumentamos, hicimos un estudio completo y presentamos conclusiones, la parte procesada le pidió a la sala de apelación que nos amonestara y que nos iniciara investigación por usurpación de funciones, porque estábamos suplantando o sustituyendo a la sala de apelación. Yo, ¿qué muestra de ignorancia? Le dije al magistrado, ¿qué muestra de ignorancia del abogado de la contraparte? No sabe lo que son los alegatos, no sabe lo que son las conclusiones. Sí, ahí, esto que nos dice Davis Echandía, que puede invocar esas pruebas la contraparte justamente al momento de formular alegatos. Los alegatos, sean escritos o de oreja, como les decimos en México, debe ser para decirle al tribunal cómo apreciamos el caso concreto y por qué se debe resolver a nuestro favor. Tenemos que hacer valoración de pruebas.
Estamos defendiendo el interés de nuestro cliente y tenemos que aprovechar todo el material que existe en el expediente para decirle, tribunal, no te equivoques, debes resolver de esta manera. Quizá el tribunal no atienda nuestra verdad, pero ya le dimos los elementos. Insisto, siempre tenemos que actuar conforme a derecho y conforme a los principios éticos. No se trata de confundir al tribunal, no se trata de inducirlo al error, se trata de decirle cuál es la verdad del caso concreto. Por supuesto, esto implica también que estemos asesorando a quien tiene razón. Al que no tiene razón, tiene derecho también a la asesoría, tiene derecho a la defensa, pero para poder buscar una sanción menor. Y no me refiero a la sanción pena, sino a la sentencia condenatoria. En fin, no entro más a este tema, pero vean cómo el principio de adquisición, la prueba la adquiere el proceso, la prueba la adquiere el tribunal para poder resolver el caso concreto con independencia de quién haya ofrecido y aportado la prueba, o si el propio tribunal, en ejercicio de sus facultades, ha perfeccionado la prueba imperfecta, ha completado la incompleta, o bien si ha ordenado el desahogo de diligencias probatorias que las partes no ofrecieron ni aportaron en su momento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio, bueno, esto es el mismo, está la cita de Davis Echandía. Vamos a la siguiente lámina, por favor. A ver, perdón. Este principio se determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la prueba ya practicada, pues si solo se considera patrimonio procesal del aportante o peticionario o para su solo beneficio, podría aceptarse que la retirase o dejara sin efectos. Si esto es consecuencia del principio de adquisición de la prueba es para el tribunal. Por tanto, no puede decir la parte oferente, la retiro, desisto de la prueba. Hay disposición expresa en los códigos procesales de que no se puede desistir de la prueba. Principio de adquisición de la prueba. La prueba es para el proceso. La prueba es para el tribunal. Una vez ofrecida, si es admisible, admitida, debe ser, en su caso, preparada y desahogada, le convenga o no al oferente de la prueba. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de la verdad, no de la conveniencia o inconveniencia de alguna de las partes. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Principio del interés público de la función de la prueba, que está concatenada con el principio de adquisición de la prueba. Siendo el fin de la prueba llevar la certeza a la mente del juez para que pueda fallar conforme a justicia, hay un interés público indudable y manifiesto en la función que desempeña en el proceso, como lo hay en la acción y en la jurisdicción, a pesar de que cada parte persiga en ella su propio beneficio y la defensa de su pretensión o excepción. Es decir, con la prueba sucede lo mismo que con la acción. Primordialmente, ambas protegen el interés público y general, interés del Estado, en la declaración o realización de los derechos o su satisfacción coactiva por la vía jurisdiccional del proceso, y cuando existe litigio, en la debida y legal composición del mismo. ¿Qué es lo que hay en un litigio? Una relación descompuesta. Yo le llamo relación anómala, descompuesta. Tenemos que componer esa relación y se compone en la sentencia. ¿Qué es lo que se busca? La verdad.
llevarle la verdad al tribunal. Entonces, a estas preguntas que formula Couture, que amplía Sentís Melendo, yo la amplío para preguntar lo que aquí estamos contestando. ¿Quién tiene interés en la prueba? El Estado. Y concretamente, el Tribunal del Conocimiento. ¿Para qué? Para llegar al conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para dictar una sentencia justa. El fin primario y último del derecho es la justicia. Hablamos de acceso a la justicia. Hablamos de impartir justicia. Y solo se puede impartir justicia cuando estamos convencidos de a quién le asiste la razón. Y ese convencimiento, que es un fenómeno psicológico subjetivo, insisto, tiene que estar sustentado en los elementos objetivos denominados pruebas, en todo el conjunto probatorio para llegar al efecto prueba. Quedó probado y por tanto dicto esta sentencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad. Vean, principio de lealtad procesal. Claro, aquí decimos principio de lealtad de la prueba o veracidad de la prueba. Principio de probidad. Si lealtad y probidad no necesariamente son términos jurídicos, sino términos éticos, términos de la moral social, pero moral y derecho, a diferencia de lo que enseñara Kelsen, no están divorciados. No son dos elementos separados. Ética o moral y derecho son elementos indisolubles, elementos inseparables. Tal vez cuando veamos prueba ilícita logre hacer alguna alusión a este tema. Pero si leemos el Código Civil Federal, artículo 1830, vamos a encontrar la definición de ilicitud. Ilícito es todo aquello que es contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres. Y las buenas costumbres no son derecho. Las buenas costumbres son moral. Veamos cómo en nuestra materia se invoca con alguna frecuencia las buenas prácticas que ha establecido la Comisión de Venecia para los estados democráticos. Y esas buenas prácticas son prácticas, conductas, actuaciones conforme a la ética. Y veamos cómo tenemos en todos los órganos jurisdiccionales códigos de ética. Que no todos cumplan los principios de la ética ya es otro problema. Por ética, por respeto a la dignidad, a la moral social, se deberían de hacer muchas cosas que no se hacen. Pero bueno, es otro tema. Bueno, ni tan otro tema. Decíamos entonces principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez a engaño, sino con lealtad y probidad o veracidad, sea que provenga de la iniciativa de las partes o de actividad inquisitiva del juez. Claro es que la lealtad y la probidad no rigen solo para la prueba, sino para el proceso en general, y deben reflejarse en la demanda
en las excepciones, en los recursos y en toda clase de actos procesales. Principio de la buena fe y la lealtad procesal, que es una de las bases fundamentales del derecho procesal y de todo el derecho. Sí, el principio de la buena fe, el principio de lealtad. Si revisamos el Código Civil nuevamente, Código Civil Federal, vamos a encontrar en el artículo 1796 que los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que son conforme al uso, la ley, la costumbre y la buena fe. Si la buena fe en el cumplimiento de los contratos. La buena fe es un tema amplísimo que quizá no se ha estudiado adecuadamente, y cuando digo contratos no es exclusivo de contratos, ya lo vimos aquí en la materia procesal, pero el propio Código Civil Federal establece que las reglas relativas a los contratos son aplicables a todos los actos jurídicos, en todo aquello que no se oponga a su naturaleza o a disposición expresa de la ley. Aquí está, artículo 1859. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Sí, así que aunque la referencia fue a los contratos, aplica a todo acto jurídico. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba. Que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas. Es un aspecto del principio más general de la igualdad de las partes ante la ley procesal, según el cual se exigen las mismas oportunidades para la defensa y se rechazan los procesos privilegiados. El principio de igualdad procesal aplica en materia probatoria para que todas las partes tengan la oportunidad de probar, tengan o no tengan la carga de la prueba. Aquí yo agrego otra pregunta en materia probatoria que no he visto en ningún libro, pero que tiene sustento, por supuesto, en la ley y e incluso en las constituciones, en algunas constituciones, el derecho a probar. Si en materia procesal no solo debemos hablar de la carga de la prueba, sino del derecho a probar. ¿Quién tiene derecho a probar? Tema que tampoco creo nos da oportunidad el programa de abordar, pero si hubiera oportunidad lo comentaremos también. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio de publicidad de la prueba. Es consecuencia de su unidad y comunidad, de la lealtad, la contradicción y la igualdad de oportunidades que respecto de ella se exigen. Significa que debe permitirse a las partes conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tienen en alegaciones oportunas. Pero también significa que el examen y las conclusiones del juez sobre la prueba deben ser conocidas por las partes. Se relaciona también ese principio con el de la motivación de las sentencias. Claro, porque la valoración de la prueba debe estar en la sentencia, lo habíamos dicho. Y la sentencia tiene, entre otros principios rectores, el de la publicidad, salvo, por supuesto, que se trate de situaciones o relaciones personalísimas que solo deban ser conocidas por las partes
no se hace del conocimiento público lo que no sucede en nuestra materia. La materia electoral se rige, entre otros, por el principio de suma publicidad, de extrema publicidad, de máxima publicidad. Sí, entonces, la publicidad también es en el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de la prueba, que además está vinculado este principio con el principio de contradictorio. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Principio de preclusión de la prueba. Bueno, también este otro tema. Para ofrecer la prueba se tiene un plazo, se tiene un tiempo, una forma determinada para poder ofrecer la prueba. De tal manera que si no se ofrece a tiempo, se extingue el derecho a ofrecer la prueba o se extingue el plazo para desahogar la carga de la prueba. Principio de preclusión de la prueba. Se trata de una formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica. Es una de las aplicaciones del principio general de la preclusión en el proceso. Se habla de preclusión generalmente en relación con las partes, es decir, como la pérdida de la oportunidad para ejecutar un acto en interés de estas, de las partes. La preclusión probatoria se relaciona con la carga de la prueba en cuanto impone a la parte interesada en suministrarla, la necesidad de hacerlo en la etapa pertinente del proceso. Si la prueba no se ofrece o no se aporta a tiempo, se pierde el derecho o se extingue la oportunidad de desahogar la carga de la prueba. La preclusión es la extinción del tiempo por la inactividad de la parte interesada en desahogar o realizar determinada conducta procesal. Si tengo 4 días para poder presentar mi escrito de demanda, transcurren esos 4 días, se extingue mi derecho de impugnación. Yo a esto le denomino caducidad de la acción. Muchos autores lo estudian como preclusión. Sin embargo, si debo ofrecer las pruebas en mi escrito de demanda y no las ofrezco, pero tampoco presento escrito dentro del plazo de 4 días que tengo para impugnar, ¿sí? Dentro de los 4 días para impugnar, tomando la regla general, no las reglas específicas, si no exhibo un escrito dentro del plazo para ofrecer prueba, se extingue mi derecho a ofrecerlas. Por eso yo hablo más del derecho a la prueba que la carga de la prueba, aunque todos los autores hablan de la carga de la prueba, estudian la carga de la prueba y el no desahogo de esta carga procesal se extingue si la inactividad excede del tiempo previsto para llevar a cabo la conducta correspondiente. Vamos a la siguiente solo para enunciar principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Vamos a la otra. Ahí se acaban. Sí, gracias, Inés. Son las 6:59. Vamos a suspender en esta parte la exposición. Si alguien tiene preguntas que hacer, con mucho gusto me quedo a contestar. No tengo ningún inconveniente. Y si no, vean que casi todo este tema lo estudiamos en el libro de Hernando Davis Echandía, en el tomo primero. Hoy me van a devolver la presentación para completarla, pero tanto la del tema anterior como esta quedarán las presentaciones en el archivo de la Escuela Judicial Electoral y me parece, no estoy seguro, pero me parece
que ustedes pueden consultarla en cualquier momento. Pero quien quiera tomar fotografía de cada uno de estas diapositivas puede hacerlo con toda libertad. No hay ningún problema. Pero además están las citas bibliográficas. Sí, aunque repetitivo, si se toma la fotografía de manera aislada, tienen el dato completo de la cita bibliográfica. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, con mucho gusto le escucho. Si no hay ninguna intervención, daremos por concluida la sesión. A ver, dice Ja Asadi, ¿podría poner el título? ¿Lees, por favor, Inés? Asadi Méndez dice, doctor, ¿podría poner el título de las presentaciones para poder buscarlo en el portal de la escuela judicial? Sí, claro. Regresamos a la primera lámina, por favor, Inés, porque todo esto que he presentado, aunque tiene subtítulos, va a ser una unidad. Vean cómo, vamos a la primera. Gracias. Vean cómo están las fechas inclusive, 13, 16 y 17 de enero. Los títulos, he estado respetando los títulos que están en el programa que se publicó con la convocatoria para este diplomado. El título es Valoración de la prueba y así quedará registrado seguramente. En la anterior, que fue también de 3 clases, es problemas de la prueba, me parece, o temas generales de la prueba, no lo recuerdo exactamente, pero se los podemos decir en la sesión de mañana con mucho gusto. Con mucho gusto, Ja Asadi, luego nos dice si así se pronuncia tu nombre o no. Bien, ¿alguna otra intervención? Hasadi. ¿Perdón? Hasadi. Asadi. Hasadi. Hasadi. Gracias. ¿Y de qué origen es? Es hebreo. ¿Y tú eres mexicana o tienes Sí, no, sí, ascendencia? mexicana. Muy bien. Gracias. Perdón la indiscreción, pero nunca había escuchado ese nombre. Bien. Si no hay ninguna intervención, damos por concluida nuestra sesión y continuaremos mañana. Si hay preguntas, formúlenlas. A ver, Joan Sebastián, adelante. Sí, Johan, nada más porque se me cortó un poco el audio, saber si por medio de la escuela judicial o por qué podemos tener acceso a estas presentaciones por tema de retroalimentarnos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo no tengo ningún inconveniente. No he registrado tampoco como obra propia porque las he ido elaborando para poderlas presentar con ustedes. No hay ningún inconveniente si la escuela no tiene inconveniente para que puedan consultarlas libremente. Sí. Bien, si no tenemos más, nos veremos mañana.